Ya estamos de regreso, iniciando la segunda hora de la sobremesa por Univite Radio 105.5 de FM para el Valle de México. Y ya tenemos a nuestra súper invitada del día de hoy, nuestra tanatóloga de cabecera, nuestra acompañante emocional abrazativa, nuestra querida Claudia Trujillo Matamoros, quien es autora de este libro maravilloso, Revalorando la vida a partir de la tanatología. Así es que bienvenida, mi querida Klaus, ¿cómo estás? Muy agradecida contigo y con todos los que nos han estado siguiendo y acompañando en esta segunda transmisión del serial. Me siento honrada, muy agradecida de poder sumar con mi experiencia, tanto como ser humano, madre y tanatóloga, por supuesto, ¿no? No, hombre, yo feliz y contenta. Y fíjate que a la mitad de la hora anterior di una frase que me encantó y yo creo que encierra mucho de lo que tú trabajas y de lo que tú plasmaste en tu libro, que dice, fíjate, el misterio de la existencia humana no consiste únicamente en vivir, sino en saber para qué se vive. Y esta frase es de Fedor Dostoyevsky. Maravilloso, por supuesto, el propósito. ¿Para qué venimos? Exacto, ¿a qué venimos? Pero sin la angustia de descubrirlo. Eso es lo más importante. Sí, exacto. Creo que es muy importante. Pero uno planteé hace unas semanas una persona que encontré aquí y decía, es que yo todavía no sé mi propósito, pero sí, por ejemplo, tengo dones. Me empezó a platicar, muy interesante. Ya lo está llevando a cabo de alguna manera en la plática larga que tuvimos. Y le dije, adelante, sigue con ellos, o sea, que no te dé miedo, porque ella tenía cierto miedo, ¿no? Pero los dones están ahí. ¿Y qué sigue funcionando? Ajá. Así que hay que aprender a despedir, abrazar el miedo y darle las cosas para poder expandir estas áreas de dones. Qué importante, ¿no? Para el servicio finalmente de uno y al servicio del mundo, ¿no? Y qué importante es más alto valor. Esto que dices es sumamente importante, ¿no? No tener miedo a lo que el universo nos dio, a los dones, ¿sí? A trabajar con ellos, porque en algún momento nos van a pedir que los usemos, que los trabajemos, que aportemos en la vida de otros, porque para eso fueron otorgados, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, el saber cuál es nuestro propósito de vida. Y hay una filosofía maravillosa que a mí me encanta, que es el Ikigai, ¿no? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Qué es lo que voy a hacer con lo que yo sé hacer? Exacto. ¿Quién soy, no? ¿Quién soy? ¿Qué tengo y a dónde voy? Quizá las tres. Sí. ¿Y qué hago con lo que tengo, no? ¿Qué voy a hacer con eso, no? ¿Cómo lo voy a manejar, no? Y esto también nos dice que tenemos que aprender de eso, ¿no? Si a lo mejor no tenemos todo ese conocimiento, pues para eso hay muchos libros, ¿no? Hay muchos autores que han dedicado su vida para escribir eso mismo que a lo mejor a nosotros nos está pasando y poder identificarlo y poder utilizar su sabiduría, su conocimiento en nosotros para poder aplicarlo a otros. Sí, por supuesto. La cantidad de nosotros que tenemos la facilidad de leer libros digitales ahora, ¿no? Pero de todas maneras tiene que haber esa comezón interna, ¿no? Esa necesidad. De otra frase que, fíjate que se me perdió por ahí la frase original del autor, pero que me hizo mucho
mucha resonancia de lo que siempre comentábamos, en base a que regresar al origen. Y en esta transformación, idealmente transmutación, no vamos a encontrar el nuevo yo, sino el original. O sea, en ese trabajo de evolución, de expansión, vamos quitando las capas que nos fue poniendo la cultura, la sociedad, toda esta parte cultural que destructiva, que nos hace encajar. Sí, y eso nos limita muchas veces, ¿no? El qué dirán, el si está bien o si está mal. Yo creo que todo lo que suma está bien, lo que no nos deja nada bueno, eso resta y pues bye, ¿no? Hay que quitarlo, pero eso cuesta mucho trabajo, mi Klaus, eso cuesta el reconocerlo, el aprender para qué llegó eso a nuestras vidas, ¿no? Sí, justamente, y a veces hay que simplemente ceder, y no estoy hablando de que te arrodilles y digas que pase lo que pase, en esa forma, digamos, que no importa, ¿no? Sí. Estoy yo recordando con el tema de Jimena, cuando nació de 28 semanas y el médico que tenía que hacer el trámite del cambio de hospitales dijo así fríamente: ¿para qué la quiere cambiar? Sí, no me quería. Ajá. Y así no, golpes emocionales como físicos, y lo que quieras, ya pudimos transferir a siglo XX. Y estaba en incubadora, 35 centímetros, 1,2 kilos. Y pues la verdad era, pues sí, era una mamá que estaba llorando, ¿no? Porque eran puros bebés en neonatología que estaban muy delicados. Y además cada uno presentaba diferentes cosas, y Jimena inclusive rechazo a su propia sangre, imagínate. Entonces me acuerdo que bajé a llorar y veía a otras mamás embarazadas que caminaban y les decía: ¿por qué? O sea, adentro era como y llorar. Y de repente hubo una paz muy grande de poder levantar de verdad la mirada al cielo literal y decir: lo que deba ser será. Más allá de las religiones, les comparto esto porque esto de verdad de la guerra de las religiones es terrible, pero la fe, la esperanza, la gratitud, el amor verdaderamente hacen milagros de formas distintas para la persona que amamos como dentro de nosotros, ¿no? Y el poder llegar a ese punto de dices: lo que deba hacer, Señor, yo lo acepto y haré mi mejor labor con amor, con gratitud. Y ese fue un parteaguas. Entonces, que no volví a llorar, no les digo eso, porque es imposible, y menos yo. Pero y está bien, o sea, no me caigo mal. Y creo que si no, yo hubiera implosionado, y en algún momento hablaba con mi hijo mayor hace unos años. Ella tiene hoy 33, pero hablaba yo de, es que esto con fe, ¿no? O ten fe en esto, X, una plática que tuvimos, y me decía: mamá, tú y tu fe. Y le dije: mira, si no fuera por mi fe, creo que me estaría viva y de pie. Pero es algo que vas a tener que procesar y vivir tú y elegirlo, para que cuando ya lo entiendas, lo comprendas, pero nace dentro de ti, más allá de una religión. Sí, claro, y yo creo que todo esto te va preparando para el camino que vas a tener que ir transitando. Y fíjate que a esto que tú estás diciendo, yo había preparado otra frase de esta autora Emma Jane Austen, que dice así: ¿por qué no aprovechar el placer del instante? ¿Cuántas veces destruye la felicidad con la preparación?
con la estúpida preparación. Y luego dices, es que ¿para qué estoy aprendiendo todo esto? O sea, ¿por qué me mandan a mí esto? ¿Qué tengo yo que ver con todo esto, no? Tan fácil que es decir no y ya, punto, me doy la vuelta. Sí, quizá es el por qué, ¿no? El famoso por qué. Siempre nos preguntamos, ¿y por qué yo? Y siempre comento y comparto lo importante de aprender el para qué. O sea, cambiarnos. Y eso nos da otra perspectiva. Es donde debemos aprender con amor, con toda la humildad y gratitud. Y decir, a ver, ok, aquí tengo este concepto, o esta situación, o esta circunstancia, o esta emoción, pero no me suma, no me fortalece, no me da opciones, no me da más posibilidades. Ok, entonces, ¿para qué? La dejo, asunto, la agradezco, la anulo, la transformo, la transmito. Pero bueno, claro, por supuesto que hay que, a lo mejor vas a llevar un proceso donde tienes que enfrentarte a ciertas circunstancias que hayas vivido y llevarlo más profundo. Y como alguien también me decía hace muy pocos días, es que va a doler. Pues sí, pero te está doliendo, porque lo tienes pendiente. Pero si lo enfrentas, ¿va a doler? Sí, pero va a dejar de doler. Se va a transformar en algo que va a sumar. Oye, mi Klaus, y esto es parte de reconocer, ¿no? De cuáles son mis fortalezas, ¿no? ¿Qué es lo que yo traigo adentro? Y sí, o sea, como tú siempre nos lo has dicho, abrazar lo que llega, reconocerlo, ver para qué me está llegando esto y cómo lo puedo yo transitar. Porque muchas veces en los procesos dices, ok, esto me duele, lo quito, lo echo al cajón o a la mochila hasta abajo y ya no pasa nada. No, sí pasa, porque a final de cuentas en algún momento esto va a salir nuevamente, va a brincar, porque como tú lo dices, no se ha trabajado, no se ha reconocido, no has hecho lo propio para poder hacer que no te duela tanto, sino que sepas que pasó para algo en tu vida. Ah, exactamente. Fíjate que me voy a permitir compartirte mi alegría. Tú eres el maravilloso medio de amor aquí. Gracias. No, como toda terapeuta, también tenemos la necesidad de terapeutas. Sí. Y un gran terapeuta, Jorge Sánchez, que si en algún momento le llega por ahí esto, espero que sí. Le agradezco muchísimo porque siempre he estado a partir de mis 30. Tengo 56. Ajá. Y me ayuda a dos parteaguas muy importantes. Pero él también tiene ciertos dones y capacidades que, como bien me dicen, no podemos platicarlo tan fácilmente ciertas cosas porque hay gente que no lo cree o lo desvaloriza. Ajá. Te desvaloriza a ti como si estuvieras loco, ¿no? O sea, te hace como ¿qué te ocurre? En fin. Con Jimena yo viví en el 18. Me llegó una información. Ajá. No voy a compartir de qué. No. Pero quiero decirte que todas las informaciones que me han llegado, que no han sido las más gratas, o sea, he tenido gratas y he tenido nada gratas. Ingratas. Eso. Sí, porque son duras. Son fuertes, sí. Pueden ser en mi área personal como en la laboral, pero las he tenido en mi área personal también. Uh-huh. Y siempre he entendido que tiene un para qué. Desde la primera, que fue muy fuerte, que estaba en mi primer círculo, y era para preparar el camino. No pude compartirla con nadie, no debía, y porque también te informas, puedes, no, si hay ciertos condicionamientos o indicaciones, ¿sí?
Sí, claro. Cuando pasó esta de Jimena, la verdad me rebasó. No la esperaba. Y sí la llegué a platicar con 3, 4 personas. Obviamente regresé con el doctor Jorge Sánchez, porque pues, algunas personas decían que ¿cómo crees, no? A otras se les dolió y otras que se quedaron a la mitad, digamos. Y pues tomé a todos los cuernos y me fui con mi terapeuta, que además entiende ese lenguaje. Y fue exactamente la misma de que 2 años. Para que llegáramos a este punto, que tuvo un cambio de circunstancias, vamos, donde también estuve yo presente, pero ya no fue la información para mí, fue para mí. Okay. Y a mí me permitieron estar testigo solamente. Yo no podía hablar, ni interactuar, ni nada. Y le indicaron, digamos que había extensiones. Esto que te estoy compartiendo, todavía digas, alguien que quiero muchísimo, lo recordó y dijo, ay, ¿te acuerdas cómo fue? Obvio, ya no toqué el punto, porque si le conté la segunda parte y tampoco la creyó, ¿qué? No. Lo importante no es abrir cuentas si te creen o no, sino que estés lista, estemos listos con la apertura de accionar desde el amor, desde una gran unidad, gratitud, y estar atentos a lo que sea. Si es despedir a alguien, si es acompañar a alguien a una transición, por rehabilitación, por enfermedad temporal, o a lo mejor es simplemente emocional también, ¿no? En fin, que tú elijas desde el amor, desde la elección consciente, más consciente, vivirlo, para que después no sea una roca de donde no puedas salir. ¿Y cómo lograste esta conexión con tu conciencia? ¿Cómo lograste ser consciente a pesar del dolor y de todas esta información que te llegaba a ti, que obviamente no podías compartir y que te dolía? ¿Cómo la transmutaste? ¿Cómo la transformaste en ok, tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué fue lo que hiciste? Mira, yo creo que me puedo regresar a cómo iniciamos. Primero, lo que en tus manos está. Todos tenemos una misión, tenemos un tiempo de caducidad, ¿no? Okay. Tenemos una circunstancia y volvemos al para qué. Yo empecé a trabajar mi conciencia como la que estoy manejando, como veo yo más, digamos. Digo, bueno, más claramente a partir de los 30, que fue como un parteaguas para mí. Yo ya traía ciertos dones, ciertas capacidades que definitivamente eran importantísimos y lo fueron, pues para el nacimiento de mis hijos, para la circunstancia final, para el equilibrio de mis hijos, de mi familia, de mi esposo en su momento. Pero logré desgastarme hasta ese momento, esos 30, ¿no? Era definitivo que si yo no hacía algo desde un lugar adecuado y un poco más consciente, no la iba a contar yo.
O sea, me hizo catarsis física, o sea, verdaderamente no estaba como estoy. Me estaba yendo por pedazos. Lo que hemos dicho siempre, las emociones, todas las emociones que no trabajes o que se te acumulen, van a implosionar en ti. Y esos 10 años, me casé a los 20 y tuve a mi hijo casi a los 22. Y después, bueno, fue Jimé y después Lore. En fin, y con las circunstancias de Jimé, con mis hijos, las cirugías, el diagnóstico, y después los otros, no. Y te pones a trabajar todo tu conocimiento y te entregas al 200%, ¿no? Más las otras circunstancias van paralelas. Y te digo, pues, llega un momento donde tienes que decidir que si tú no estás bien y no te haces cargo de ti en toda la extensión de la palabra, los demás menos. Y eso pasa mucho en los padres y madres de familia. Esta parte donde yo no me puedo quebrar porque no se te van a quebrar. No, sí, quiebrate, rómpete. Y nos ponemos a hacer la costura a mano. Porque si no te va a explotar. Seas psicóloga, terapeuta, el mejor científico del mundo, la persona más inteligente, vengas de Cautines, no importa, estamos conformados por todos estos cuerpos distintos de la misma forma que los demás. Y bueno, yo llegué a esos 30 en una circunstancia y empecé a hacer mi trabajo mucho más consciente y empecé con los decretos y el cuidar los pensamientos y el recordar esto cuando iniciamos y decir, bueno, que voy a sumar, pero ¿cómo necesitan hacer de mí? No me puedo dejar porque no los quiero dejar. Qué importante. Y pues sí. No, es que te escucho y se me vienen muchas cosas a la mente porque todo lo que tú tienes que asimilar es una bomba, es un caudal de información, tanto positiva, de terapeutas, de personas que se acercan, de esta familia acompañativa que tienes. Y que debes de buscar también ese soporte, ¿no? En los que te rodean. Y aparte el soporte de tu integridad, de valorarte, de decir, sí estoy pasando por esta situación, sin embargo, tengo que ser fuerte para mí. Sí, tengo que ser fuerte para mí, y no es en el egoísmo. No. Primero yo porque es linda, bonita, ¿no? O lindo, bonito. No. Es que si de mí no surge lo bueno y no se mantiene y no se siembra y riega adecuadamente, será imposible que yo pueda otorgarle a los demás. Ojo, otorgarle, no sacrificarme. Otorgarle es muy distinto porque el sacrificio siempre viene como un cheque en blanco y después hay mucho dolor porque es esa roca que te pesa un poco. No, yo entregué mis años, yo me hice y yo le di, no, a ver, ya somos adultos, a partir de los 22 años por lo menos ya tenemos las bases emocionales y la maduración inmunológica para empezarnos a hacer algo de nosotros mismos. Qué importante esto que dices, hacernos cargo de nosotros mismos para poder hacerte cargo de alguien más, sin caer acompañar a alguien más y sin caer en esto de lo estoy haciendo para recibir algo. Lo único que vas a recibir va a ser la satisfacción de poder acompañar a alguien cuando más lo necesite, porque cuando tú lo necesites va a haber alguien ahí que te va a poder sostener, que te va a poder... Sí, pero tampoco lo sabes. Pero no lo sabemos, exactamente. Exacto, y va a depender de lo que vayas
viviendo con mayúsculas, viviendo bien todos los días. Sí. Porque no podemos apostar, o sea, somos prestados y lo único que vamos a poder cosechar en ese momento cuando partamos, por partir, pues va a ser lo que bien vivamos y hayamos otro lado. Si dejamos buenas huellas o no. Y además, bien importante que hablaba con varios pacientes sobre estado. ¿Cuántas veces te has sentado con tu gente para decir, oye, si algo me pasa, digamos que ya no voy a tener respuesta, o tengo muerte cerebral, o tengo esta circunstancia, yo quiero esto, que tomen esas decisiones conmigo? Sí. Evita uno ese tipo de pláticas, ¿no? Sí. Y es importantísimo. Porque es tan importante como la cosecha que has echado, que sea congruente. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, no, es que son pláticas a lo mejor incómodas que la gente evita, el que te digan, oye, ahí hay un testamento, oye, ahí pasa esto, o oye, ¿sabes qué? O que alguno de tus familiares diga, ¿saben qué? El día que yo parta o que ya no haya más que hacer conmigo, voy a donar mis órganos. O sea, son decisiones que uno como individuo tomas y que tienes tú la facilidad de comentarlo, de exteriorizarlo. Y fíjate que hoy estaba viendo precisamente, ya ves que partió el Papa Francisco, un gran ser humano, con sus limitantes como humano, ¿no? Pero él dejó todo dispuesto y como decían en algunos canales de televisión, bueno, pues a lo mejor no está tan contento ahorita porque han hecho lo que quisieron, no han hecho lo que él dijo en su testamento, ¿no? Pero bueno, era un personaje muy importante para la fe católica que movió muchas cosas. Y fue también esta parte de reconocer de qué estoy hecho, qué tengo para mí, para el mundo, cómo lo voy a compartir, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente un papa que de verdad sí me sorprendió el caballo de ver que lo llevaban en el carro para con las festividades de Semana Santa. Y ya después escuché un parto cerebral. Pero dentro de todo pues fue rápido y la verdad yo Claudia di gracias. Y creo que mucho de nuestra transición depende de ese tipo de cosas, de qué tan congruentes vivimos, qué tanto pudimos soltar o qué tanto estamos listos, sí, pendientes. Sí, claro. Sí. Oye, mi Clau. Y que nuestro entorno... Ajá. No, y que nuestro entorno... Venga. Y que nuestro entorno esté claro en eso también. Sí. Es la parte a veces también no fácil de manejar cuando acompañamos como tanatóloga al primer círculo, a los cuidadores principales. Porque además de seguir, ¿no? A veces muchos se niegan, a veces no, pero a veces hay procesos que ayudan a concientizar para tomar ciertas decisiones. Y trabajar con ese paciente que está en esa transición para decirle que todo está bien en este aspecto con las herramientas que se me han aportado, pues me permiten de formas nada terribles, sino es energéticamente posible de alguna forma conversar con ellos y ayudarles en lo que necesitan. A tal grado, y seguramente muchos no lo creerán, pero esto no se trata de convencer a nadie, de lo que se ha vivido. Ellos mismos en ocasiones representan quién viene por ellos. Yo los he visto y me hablan, y no es que me hablen con voz, es otro tipo de comunicación. Sí, claro, sí. Y me avisan cuando ya se los van a llevar, o sea, ya así de
un buen momento, por ejemplo, ¿no? Yo ya estoy en mi casa, o cosas por el estilo. Ajá. Pero logramos el cometido de facilitar para ambas partes, para que quien parte o regrese a casa, y para la reflexión y gratitud del entorno de haber estado hasta el final, porque además ellos, quiero decirte, y les recuerdo que aunque estén inconscientes, nuestros pacientes terminales escuchan. El órgano más grande es el piel. Energéticamente todavía tocarlos es importante. Entonces, bueno, esa área de el acompañamiento es muy importante, y para ya vamos a escuchar una rola, pero para regresar y empezar con esto tan importante, el acompañamiento para personas que sufren pues un infarto cerebral, o que tienen familiares con parálisis cerebral, es muy muy importante, porque es un acompañamiento consciente, pero es de mucho aprendizaje. Entonces vamos a escuchar una rola y regresamos para seguir platicando de esto, que la verdad es que se te enchina la piel, se te arruga el corazón de ver todo lo que se tiene que hacer para poder acompañar a un ser humano con estas condiciones. Vamos a escuchar a Diego Torres con Abriendo Caminos y regresamos aquí a La Sobremesa. No le cambien, súbanle a la radio. Nosotras regresamos. Ya estamos aquí de regreso para seguir platicando con nuestra querida Claudia Trujillo Matamoros, tanatóloga con muchísima experiencia, pero también ella es un gran ser humano, una gran acompañante emocional. Y qué importante todo lo que estuvimos platicando previo a esto. Te digo que una cosa nos lleva a la otra y ya estamos como la chimoltrufia, como decimos, una cosa decimos otra. Pero es parte de ir haciendo esa catarsis, ese análisis, a mí a lo mejor me puede estar pasando esto y no lo entiendo, o estoy pasando por este camino y no sé para dónde recargarme, en dónde recargarme, y siempre hay alguien que nos escucha, siempre hay señales del universo, del aquí, del ahora, que nos va a decir qué camino tenemos que tomar, para dónde nos tenemos que ir haciendo y qué tenemos que ir aprendiendo. Y esta palabra aprender, desaprendiendo y desaprendiendo, es importante, porque hay que aprender y desaprender, como tú también lo dices. A lo mejor creencias, a lo mejor complejos, a lo mejor muchísimas cosas que no entendemos y que nos atoran en nuestro camino, ¿no? Por supuesto. Y digo todo esto porque, ok, llega a tus manos, a tu vida, a tu aquí y a tu ahora, tu pequeña, que es diagnosticada después de mucho tiempo de estar luchando contra qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, qué hay que hacerse, qué no hay que hacerse, qué se hubieran hecho esto, te hubieran dicho esto, y todo eso se empieza en tu cabeza a generar contenido que no es sano, obviamente. Sin embargo, pues te vas haciendo de personas que sí sumen en tu vida, y empezar a despejar todas esas dudas, esas incógnitas, esas cosas que fue un aprendizaje a lo mejor posiblemente no favorable, y entonces llega a ti. Y al ir caminando de su mano, con la mano de tu esposo, con la mano de tu familia, de tus hijos, pues has hecho una brecha muy importante para todas las personas que tienen en su vida seres luminosos, como lo son personas con algún tipo de condición, llámese parálisis cerebral, autismo, Asperger, y demás, ¿no? Autismo, que diga, ¿cómo se llama? Síndrome de Down, ¿no? Sí, bueno, hay una diversidad de neurológica, una diversidad neurológica importante, ¿no? Uh-huh.
Pues sí, llega a ti, y no llega de casualidad, ¿no? Y tampoco es un premio ni es un castigo, porque si yo volteo, esto lo vi hace mucho tiempo, en los primeros años de Jimmy, de alguna forma la vida me fue avisando. Un contrato que yo firmé antes de encarnar, y de varias maneras la vida me fue terminando. Y claro, por supuesto, si tú te vas dando cuenta al paso, el entorno no va a tu paso, ¿no? No. Por supuesto, entonces empiezan los juicios, las culpas. Olvídate, no si es responsable o no. Los culpables, ¿no? El juicio, las heridas. Dios santo, es una cosa, más todo lo que uno lleva y tiene como la gran responsabilidad. Es bien pesado, pero también te fortalece a hacer mucho más, a crear, valga la redundancia, mayor claridad. Efectivamente, pues hubo a una liquidación de 28 semanas, nació Sandra, nació un número, por supuesto. Me la entregaron muy pequeña, de esos 35 centímetros, 1,2 kilos. Y después se me fue la palabra, al tragar, la chiquita se le fue parte sin pulmón, ¿cómo se llama ese término? El punto es que finalmente aún de todo lo que pasó se fue tremendo. Llegó a tiempo al hospital, se le atendió adecuadamente y a la entrega, cuando la dieron de alta después de varias semanas, tuvieron una negligencia médica que no avisaron, por supuesto, y la dieron de alta, porque a estos pacientitos, como a varios bien grandes, se les respira por la nariz para limpiar esas vías aéreas. Se les mete un tubo. O sea, imagínate esto, un mini tubito para aspirar todas las flemas, sus secreciones que hay ya limpiar. Y en la última aspiración le rasgaron y le dejaron ese herida interna y así la dieron de alta. Y yo no, pues digo, no, obviamente los amigos, no, la dieron de alta. Pero yo ya cuando llegó mi marido en su momento, con ella brazos de sorpresa, yo sabía que algo pasaba. No, algo más pasa. Y eso, te estoy diciendo que nos la dieron de alta el 24 de diciembre. Voy a cortar lo más que pueda. No te preocupes. Para que el 25 de diciembre, después de darle comer y se quedara dormida, tenía su monitor y entonces estábamos de casa con mi hermana y mi esposo oye, creo que estoy escuchando algo raro, y entonces Paul y se estaba creciendo. No, me digas, sí, claro. Entonces ya corrí con él, hablamos a 911, yo al teléfono con las instrucciones, él haciendo todos los movimientos para que pudiera respirar bien. Estamos extrañando, que ustedes decían, esa parte donde no le vaya a dar el pasaje tan fuerte que le rompa una costilla, no le vaya a soplar tan fuerte que le reviente los pulmones, ¿no? O sea, no, bueno, cosa tremenda. Inclusive cuando me la dieron de alta, yo aprendí a inyectar a ese tamaño del bebé. Porque yo ya sabía inyectar, mi mamá nos enseñó. Y fue muy importante. Siendo mamá, creo que tienes que aprender todo. De todo, o sea, eres todólogo. Sí, claro. Eres todólogo, en serio. Cuando me dijeron que me le iban a dar de alta, esa primera vez, y porque era más riesgoso tener un hospital, todos sabemos que adentro de los hospitales pues hay muchísimo más posibilidades de una infección. Sí, claro, con todos los bichos. Sí, claro.
Entonces me dijo, la vamos a hablar, pero va a necesitar que le traigan inyectar, o si tiene alguien que le inyecte, pues va a requerir 5 inyecciones más de antibiótico. Le dije, enséñame. Dice, es que es muy delicado porque si le inyecta mal, le puede perder un músculo, ternita. Entonces le dije, prefiero asumir yo la responsabilidad a decirle a Juan de las cosas que no conozco, no sé qué pueda. Yo lo asumo esa responsabilidad, enseñando. Y claro, por supuesto que es una jeringa normal con un aguja tipo diabéticos, insulínicos. De insulina. Es pequeñita, porque imagínate si pesaba 35, medía 35 centímetros, pesaba 1,2 kilos, imagínate la pompita. No, pues no había tal cosa, o sea, sí, ¿no? O sea, sí había, pero no había. No, o sea, sí, un pedacitito de carne. Entonces, pues me enseñaron y ya cuando llegó el momento, la verdad, yo le dije a mi marido, por favor, quédate aquí. No lo hizo. Le hablé a mi mamá y le dije, mamá, por favor, no, nadie, cero. Yo sudaba como eso me indica. Sí te creo. Pero como siempre intentaba hacerlo, era como, le cantaba pues música, la iba a bañar y preparaba yo todo y me sudaba todo. No, sí te creo, creo. Y lo hice, ¿no? Si bañar, si cuidar a un bebé en condiciones normales, por decirlo de alguna manera, sano, que no trae ninguna complicación, te da que se te vaya a resbalar, que hay que quitarle el moquito, que la salivita, que ver que respira. Ahora imagínate cuando ya traes este antecedente de que pues lo acaban de sacar del hospital, de lo que ya le había pasado. O sea, tu mente no se está en paz, no tienes una paz mental. No, fíjate que sí existe una paz. O sea, bueno, te digo esto porque ayer también tuve, por ejemplo, una catarsis, te los comparto sin ningún problema, ¿no? Entonces, donde tenía que sacar ciertas emociones de ciertas experiencias activistas, ¿no? Ya de esta forma particular que estamos viviendo, Jimena y yo, que no son malas, son buenas, distintas. Pero hay una paz, sí hay paz. Esto es bien importante, es parte de lo que estamos platicando hace un rato. Tiene que haber ese ceder, entender que hay un poder más alto que tú y entender que tú vas a asumir una responsabilidad. De ahí puedo yo sí regresarme de recordarles como siempre, si vas a tener un hijo y quieres ser parte de su vida, madre y padre, hazlo con amor. Porque de verdad, si no vas a asumir esa responsabilidad con amor, no sabes las adversidades que vas a encontrar en el camino. Y solamente con un verdadero amor puro, incondicional, el que se llama amor incondicional, vas a poder saltear muchas circunstancias que aunque pudieras imaginarte algunas, vivirlas es completamente diferente. Oye, dices una palabra súper importante. Bueno, dos. Amor incondicional. Y muchas veces nosotros, como cualquiera, como cualquier ser humano, pensamos que el amor incondicional es dar sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Eso es lo que uno entiende o que se expresa y que lo escuchamos por todos lados. ¿Qué es el amor incondicional, mi querida Clau? El amor incondicional es el otorgamiento de tu presencia, calidad de presencia para servir con bien al otro. Entendiendo que lo único que puedes tener de satisfacción es saber que lo diste desde el corazón, desde tu ser. Y que va a poder, es como más o menos, si tú das un 5, a lo mejor esa persona lo va a poder procesar en un 3, en un 4, en un 8, quizá.
Quizá hoy, quizá mañana, quizá cuando yo ya no esté. Y quizá no. No puedes, exacto, tú lo vas a otorgar. Y tienes que dejárselo a la vida, al trayecto y a lo que yo creo totalmente, porque no he visto accionar la justicia divina. O llámalo ya, o llamarlo como quieran llamarlo. Ajá. De verdad, las cosas cuando no vienen del lugar correcto, aquí en vida, se paga. Qué fuerte esto que dices, pero sí es muy cierto. Toda acción tiene una reacción y hay que estar trabajando. Sí. Si lo quieres ver así tan técnica y como algo científico. Sí. ¿No? Sí. Así, o científico, energético, lo que quieras. Ajá. Toda acción tiene una reacción siempre. De resonancia energética. Sí, claro. Y es esta parte de además de reconocer el que tenemos algún familiar o amigo que está pasando por esto, por cualquier situación de vulnerabilidad, porque a final de cuentas una persona con alguna condición es vulnerable. Sí, está a merced de otras personas que se tengan que hacer cargo de ellos, ¿no? Pero como bien tú lo dices... Pero es que es bien importante, esa persona lo tiene. Lo quiere. Tú eres acompañante principal. Ajá. También. Sí, claro, esa lo que iba, ¿no? O sea, ok, tú estás siendo acompañante de alguien que es vulnerable, pero tú también estás vulnerable, o sea, tú también necesitas esa contención. Sí, fíjate que justo hace pocos días igual acá cuando me decía esa parte, es que no me gusta que me vean mi debilidad. Le dije, esa debilidad se llama vulnerabilidad. Ajá. Todos lo tenemos. Pero en el momento en que tú la sumas, también volvemos a lo mismo, la sumas desde el no, te permitas maniobrar con ella. Y a esto voy con llorar, reír, decir sí, aprender a decir sí, no, esto jamás, o lo que en fin, tomar decisiones, tomar acciones, llevarlas a cabo, entendiendo que toda acción tiene una reacción y que podemos estar arriba, podemos estar en medio, en fin, emocional, energéticamente, físicamente. Esta condición la vivimos todos. Sí, claro. Pero cuando verdaderamente asumes en conciencia, más allá de que te vean débil como otro ser más vulnerable, esa vulnerabilidad se convierte también en tu fortaleza. Qué importante esto que dices. Ajá, qué importante esto que dices, porque te iba a preguntar precisamente esto. Ok, todos somos vulnerables, todos tenemos esta vulnerabilidad ante cualquier adversidad porque no sabemos cómo vamos a accionar, cómo vamos a transitarla, ¿no? De dónde nos tenemos que agarrar, de quién nos tenemos que agarrar. Pero cómo hacerla nuestra amiga esta vulnerabilidad y no desde nosotros, pues empezar a hacer juicios, a prejuzgarnos. Dándote permiso a ser quien eres en todas las transiciones emocionales que te conforman. No porque esta parte cultural nos meta mucho todavía en estos patrones familiares, qué está bien o qué está mal. Si puedo llorar, si no puedo llorar, si soy hombre, si soy mujer, si puedo elegir, si no puedo elegir, si les va a gustar, si puede encajar. A ver, todos necesitamos llorar en algún momento. Todos podemos y debemos reír. O sea, la felicidad se construye entendiendo que también es parte de ese blanco-negro. Yin yang, ¿no? Sí, claro. Es permitirte darte permiso con alguien de total confianza, empezar a conocer esas emociones que a lo mejor por muchos años no te lo permitiste. Sí. Ojalá, y creo que sí, estamos en una generación que ya ha crecido hijos donde les dicen, y vete al espejo y dite
eres importante y que tienes valor y que puedes lograrlo. En fin, que ya empezamos a manejar las emociones como parte de una herramienta de formación, ¿no? Donde está esta balanza, donde está esta debilidad o vulnerabilidad de estas emociones que pueden expresarse en tanto en dolor, en coraje, en alegría, en gozo, satisfacción, en clímax, o sea, en todas las áreas de tu vida, esas emociones. Sí, claro. Entonces, es imposible que no puedas llorar. Ajá. Pero si no tienes a esa persona, busca entonces un terapeuta. Sí, claro. Porque sí he estado escuchando varios podcasts y oigo ya con mayor frecuencia, tengo la fortuna de tener mi terapeuta de cabecera. Es vital, hoy por hoy. Y wow, que ya haya alguien público que diga eso, porque para muchos todavía es como si yo voy con un terapeuta, es estoy loco. Loco. Ajá. Voy a tener que exponerme. Pero claro, por eso es importante también tener un terapeuta con una influencia positiva, porque efectivamente tú vas y te vuelcas concreto. Oye, mi Klaus, y ahorita que dices esto de tener un terapeuta de cabecera y de aprender nosotros mismos a gestionar nuestras emociones, obviamente de la mano de un experto, porque el reconocerlas sí está padre, el saber para qué es, el que veas, y como tú lo dices, escuches podcast y sigas a alguien, sí, pero el vivirlo, el face to face, el estar frente a un terapeuta, te da ese apapacho, ese arrope, y también te ayuda a que cuando llega el punto en que ya no puedes, porque sí llega a pasar como acompañante, ¿no? Porque me puse a ver mucho, ajá, que ya no puedes más, que dices por caridad, o sea, y que estás tocando fondo. Es importante también reconocer eso, ya no puedo, ok, si ya no puedo, me doy ese respiro y busco esa mano que me va a ayudar a levantarme de donde estoy. Sí, inclusive la vida te los pone, Uh-huh. Escuchas o esos hombros donde te puedas reposar un poco. Tú los vas reconociendo, ¿no? La vida te pone la gente. Por eso siempre digo mis ángeles terrestres inhabilitables, ¿no? Son ángeles del cielo terrestres, porque los hay. Y hablando justamente de esta parte del acompañamiento con familiares con condiciones especiales, neurodivergentes, hay un tema en las conferencias donde se toca de la importancia de que tengamos como padres, sobre todo padres y hermanos también, en lo posible, o sea, el círculo más cercano, ese apoyo terapéutico, porque vamos a vivir, no lo sabemos, dependiendo de la circunstancia de nuestro familiar, pues serán más de 2 años, porque hay dependerá del diagnóstico, entre comillas, y vuelvo a decir entre comillas, porque hay veces que te dicen, es que no vive ni 1 año, o ya se va a morir mañana. Sí. Y viven 30 años, 25. Sí. Y entonces con eso también habemos, digamos así, quienes entonces nos dedicamos a sobreproteger en vez de preparar el escenario para cuando tú ya no estés. Qué importante, ¿no? Esta parte de, en lugar de sobreproteger, de estar dando todo de ti, sí es importante el prepararte, ¿no? El preparar emocionalmente, físicamente, con todas las cosas que se requieran para poder ayudar a la otra persona que nos necesita. Y justo, mira, me regreso un poquito a lo que me preguntaste y decía yo, bueno, pues finalmente esa fue la negligencia que causó la parálisis cerebral infantil primer grado, con una pequeña limitante intelectual, que aunque sucedió allí en el siglo XXI,
el director, doctor Villegas, estaba a cargo de Jiménez directamente. Yo seguí llevándola con él de forma seguro social y independiente, ¿no? De forma particular. Pero nunca me dieron un diagnóstico como el que acabo de mencionar. Obviamente veíamos que había retrasos de desarrollo y me decían, es tensión post-hospitalaria. El mismo doctor especialista, el doctor Villegas, me decía eso. 4 años nos dedicamos a todas las terapias que podías saber y todos gateábamos en la casa para que aprendieran a gatear conmigo. O sea, toda la familia. Hora de gatear. Y aquel ya no se quiere. Y recorto, llegamos a los 4 o 5 años y nos hablan de el hospital de los Rangers de México. Es importante impulsar esta información porque pues muchos padres obviamente no lo sabemos. Que nos dijiste la vez pasada que es importante tomar nota cuando suceda algo así, llegar ahí, porque atienden a las personas con la dedicación, con el conocimiento necesario. A nivel internacional y a nivel mundial, gratuito. Es impresionante de verdad los casos que hay ahí. O sea, tú vas como paciente, vamos con Jimena, y tú sabes que llevas una circunstancia. Y la verdad te impresiona a veces ver otras circunstancias que no sabes que existían, o a lo mejor las sabías, pero nunca las habías visto en persona. Y los ves evolucionar. Y su ayuda es invaluable. Y bueno, finalmente fuimos, como nos indicaron, hay que llegar muy temprano, a las 4:30 de la mañana, 5, para ver si te alcanzas ficha. Y ya te dieron la ficha, pues es un turno para que ese día le hacen todas las pruebas del mundo de vida que tiene, para que te entreguen ese mismo día un diagnóstico. Y ese día, bueno, incluso Enrique tuvo que salir porque, o sea, dejar el hospital porque tiene que ir a trabajar a las 12 aproximadamente y los resultados nos los entregaron a las 3 de la tarde. Y ya, fueron así directos y francos, amables. Eso sí, sí había esa empatía que se requiere. Ajá, y así, porque de verdad que hace mucha falta en los médicos, de verdad entiendan por favor que el trabajo de humano es vital. Y ya me dijeron que era parálisis cerebral, que había una pequeña lesión intelectual, y ya me dieron las opciones que tenía Jimena para poder tener la posibilidad de caminar, ¿no? De caminar lo más altamente posible. Y era cirugía en los tendones en diferentes niveles, diferentes cirugías. Así que yo regresé con Jimena y pues honestamente no puse a llorar, ¿no? No, pues te derrumbas, te desplomas. El concepto, imagínate, la palabra es fuerte. Además, yo había conocido en mi infancia por mis padres. Te digo que la vida te prepara. Un hombre paralítico cerebral agudo, sumamente inteligente, Roberto, que de alguna forma, desde mi abuela protegía, a mi abuela paterna apoyaba a la mamá de ese hombre. Que cuando muere mi abuela, la mamá de este señor, mi papá, digamos que continúa con el apoyo para Roberto. Y entonces yo tuve la oportunidad de conocer a Roberto. Y me acuerdo perfecto que me llevó mi papá y me dijo, vas a conocer a Roberto, tiene parálisis cerebral, eres aguda. No saludas, no des la mano, no te puedes dar la mano. Y bueno, yo tendría como 10, 11 años. Y ya fui,
¿Y qué crees que hice? Le diste la mano. Pues le di la mano, porque era yo una niña, ¿no? Y él hizo un esfuerzo de verdad brutal y me dio la mano. Y, en fin, estuvo cerca de nosotros muchos años. Es toda una historia muy admirable su vida. Y fue una gran lección para mí, para después tenerla muy clara en mi familia. Sí. Porque obviamente él era el resultado, su soledad fue el resultado de una sobreprotección de su mamá. Y me refiero a una sobreprotección no mala, porque era una parálisis aguda, de ahí que en ese tiempo tampoco había las cirugías, X, Y. Pero le dedicó mucho tiempo, le enseñó a leer, le enseñó inglés. Su habla no era muy audible, muy entendible, comprensible. Pero los otros dos hermanos lo odiaron. Cuando muere la mamá, los otros desaparecen. Porque a la primera desaparecen. Sí, claro. Y entonces ella le deja el techo, le pagaba una renta congelada. Y había una tía en Monterrey que le mandaba mensualmente cierta cantidad. Y la señora que le ayudaba a la mamá es la que se queda A cuidarlo. se instala a cuidarlo. Después se casa. Oh. ¿Qué tal? ¿No? Pero fue una historia De amor. de verdad, De amor. pues de amor y Sí. de acuerdos, que hay que decirlo como son. Yo creo que sí, de acuerdos. No te puedo decir exactamente cómo lo abordaron ni nada, Sí, claro. pero puedo entender ya como adulta que esta señora, que ella tenía unos hijos, pues finalmente estaban viendo en el techo de Roberto. Pero pues le dedicó, eligió quedarse a dar su cuidado. Y entonces, de alguna forma, ellos se acordaron. Él le proveía techo y comida, ¿no? Uh-huh. Y eligieron casarse. Y bueno, pues ya por tener hace varios años. Pero que... Pero No, qué fuerte esto que nos estás platicando, que nos estás compartiendo, porque sí hay que hacer conciencia de cuánto amor podemos dar a este tipo de personas. Y ahorita estamos hablando de individuos que tienen esta condición de parálisis cerebral, ¿no? pero divergentes. Ajá. Pero ¿cuánta gente hay en las calles con esto? ¿Cuántas personas por algún derrame cerebral quedan en esta Puede suceder en cualquier momento, claro, una caída. Exacto, un accidente. Sí. ¿Y cómo vas a afrontar todo esto, ¿no? Porque el asumir una responsabilidad de alguien con una condición sí es un acto de amor, pero también de mucha responsabilidad a asumir todo lo que conlleva. Sí, pues sí, es una responsabilidad con mayúsculas. Un compromiso muy fuerte. Responsabilidad es un compromiso, así es un compromiso humano muy... Pues más allá de grande, es un compromiso. Punto. Wow, claro. Que tú puedes elegir desde el... Ajá. Porque hay mucha gente en el camino que igual vive decidir irse, ¿no? Dejar a sus hijos, dejarlo de los abuelos. Y me ha tocado como terapeuta de... Porque esa opción la tenemos todos, ¿eh? Sí, claro. Yo he visto madres, digo, yo soy viuda, este año cumplo 14 años, pero he visto mamás directamente y no las he visto para nada, o sea, yo ni soy quien ni te intente nada, pero que dicen, oye, pues ya no puedo. Y entonces, pues, están los familiares o los hermanos o los abuelos. O a lo mejor también he visto
ha tocado ser testigo de padres ya grandes, donde los hijos empiezan a intervenir para darle un poco de tiempo y espacio a la madre o a los padres que ya son mayores. Pero eso se tiene que trabajar desde ese momento, desde que estamos hablando, desde que están chiquitos y tienes con ese aprendizaje de Roberto para mí muy claro. Y así se lo decía a la familia, y yo sé que muchos me odiaron. O les caí gorda, me culparon, por supuesto. Uh-huh. Pero dice, bueno, si vienen y traen un regalo, aquí vienen, gracias. Pero si traen 3, bien. Si no, traigan, gracias. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando, pues el juicio, sí o no, lo que quieras, ya con el diagnóstico, yendo a vivir una de las tantas terapias. Yo nunca me puse al tubo con nadie de la familia, ¿no? Sí te cuestionas un poco, te preguntas, haces tus propias reflexiones y cómo puedo balancear esto. Uh-huh. Y lo platicaba con mi terapeuta del LINC y me dijo, si quiere, yo puedo darles la plática de lo que significa y cómo se da. Y ya que tuve la posibilidad en la mano, dije no, porque en realidad nadie me había acercado, nadie se había acercado a preguntarme. Yo no tenía una fila en la puerta pidiéndome ayuda. No, pues no. No. O sea, tienes que ser fríamente clara contigo. Sí. Sí, no para nadie. Porque al final de cuentas era hija de Enrique y mí. Sí, eso por un lado, y habiendo personas a las cuales sí se podían culpar, ¿no? O sea, de la situación por la que... Bueno, la negligencia, claro. Exacto. Sí. En ese momento, justo ese momento, que pudimos haber demandado. Pues la verdad es que es algo que nos preguntamos después y me lo han llegado a preguntar. Pero en ese momento era tanto el ajuste y afloje de cómo acomodar las cosas, de si vivías, si morías, si no, si cómo, y había otros 2, bueno, ya a lo mejor fue en ese momento, pero yo lo tuve que encargar, por ejemplo, con mi tía abuela, mi nanita hermosa, que fue mes y medio, una cosa así, porque yo estaba todo el día en el hospital y Enrique toda la noche. Era ya parte de una parte terapéutica y la importancia de estarle hablando a bebés, estimularlos, tocarlo, ¿no? Ajá. Entonces ya tienes que empezar a balancear muchísimas cosas para tratar de no dañar en lo más posible al hermano, ¿no? El entorno, sí, claro. El entorno directo. Sí. Los demás, si están de acuerdo o no están de acuerdo. En ese momento y después, 4 o 5 años, pues ya dices, hablaré con quien realmente le interese. Será quien me hable y que en el mismo momento me diga que pueda hacer. Que sí tuve en el trayecto de mi lado uno de mis hermanos ya no vivía aquí en México y me dijo, esta línea telefónica es expresamente para cuando necesites desahogarte. Oh. A la hora que sea, yo aquí estoy. Eso vale oro. Momento, no lo siempre dentro de mí, yo sabes, es invaluable. Sí, claro. No, totalmente. Porque y el esfuerzo, el desgaste físico, cobró a los 30 años. Sí. Ahorita tengo todos los complementos a ver. O sea, pero realmente yo digo, gracias, me tocó en ese momento y pude darle cuenta a todo. Y además fue 10 años después, y fue el cáncer de mi marido, ¿no? Ajá, sí, claro. 10 años después.
Después mi mamá también tuvo una enfermedad, fue desgaste paulatino de esa. Y como hija, bueno, digamos que era ella la coordinadora artística primordial, igual. Enrique, no, mi mamá murió en el 10, Enrique murió en el 11. Y también, por ejemplo, ahí mismo con todo esto del cáncer de, pues tuvimos que manejarlo en yo con padres muy claramente de qué es lo que él quería dejar, cómo podía expresarse, de tanto él necesitaba su paso y no quería dañar a sus hijos. Sí. Y algo que alrededor no entendieron, tampoco preguntaron. Pero como yo desde ser mis hijos, Enrique, mientras que ustedes lo sepan, tu padre lo sepa, digo usted no, el mismo que ruede. Esto es como tiene que funcionar ahora. Qué importante eso, esa parte, ¿no? O sea, somos este núcleo, somos esta célula, y aquí todos parejo, afuera no nos importa. Sí, que está afuera, que está contigo. Que asume bienvenido, sí, claro. Sí, pude de verdad, unos guardianes en muchos momentos de eso fueron vitales. Ajá, sí, sí. Y no lo hicieron desde él, estoy, que todos me vean, ¿no? Me dieron silencio. Sí, así es. Ay, mi Klaus, pues ¿qué crees? Que ya se nos acabó el tiempo, ya vamos en las 5:19, ¿no? Bueno, ahora sí se nos colgó. Ahora sí nos colgamos, pero es que es muy interesante y muy importante ir haciendo conciencia, y tu charla, tu experiencia de vida como terapeuta por más de 25 años, la experiencia propia de tu vida, de tu familia, yo creo que enriquece mucho a varias personas que nos vayan a estar escuchando a través de el podcast que va a salir de esta conversación, porque es importante ir tomando notas. A lo mejor te van haciendo clic ciertas cosas y dices, ok, o a lo mejor estás pasando por alguna situación similar, que te puedes acercar a Claudia, acércate a otros terapeutas, no te quedes con la última opinión que te dé una persona. Eso es lo que yo he aprendido en estas 2 charlas, mi querida Clau, porque es importante. Ok, te dan un diagnóstico, busca otra respuesta. Sí, porque hay diagnósticos que te pueden matar y que realmente no ni se acercan a una próxima realidad, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por la área médica, y nosotros como pacientes tenemos que ser aprender a no tomar las cosas tan literales, a veces tomar una segunda, tercera opinión y llegar a un punto medio que uno elija. Pero sí es importante, y vuelvo a recalcar para ya empezar, la importancia de poder tener un terapeuta cerca emocional, porque nosotros quienes estamos a cargo de nuestros familiares que van creciendo, pues van cruzando etapas nuevas que nunca te imaginaste cómo las va a vivir, ¿no? Y que tú tienes lo que te decía en corte, que ustedes chicos me vieron, pero donde uno tiene que aprender de verdad a amarrarse más consciente las manos, cerrar la boca y poner en prueba todo lo que a uno viene enseñando, porque volvemos a lo mismo, somos prestados, y aunque se nos pueden adelantar los hijos o los sobrinos y que nos va a doler el alma, lo más posible es que nosotros, en generaciones, vayamos antes. Sí, claro. Es una gran posibilidad. Ajá. Así que entender que si su diagnóstico lo divergente no limita su vida, pues va a pasar por una infancia donde los 7 años la columna emocional es vital, que va a llegar a una adolescencia donde quizá va a ser más claro no querer vivir de otros o no, y cómo aprendemos a manejar a tus papás sin que se sientan fuera. Y después, pues obviamente viene toda esta parte hormonal,
o de raciocinio emocional de ellos, donde también va a haber muchas preguntas que nosotros estemos preparados, no. Ellos tienen que saber que nosotros somos una zona segura. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos. Así es, mi querida Klaus. Pues el día de hoy vamos a quedarnos aquí. Hagan sus preguntas, escuchen los podcasts, nos puedan escribir ahí mismo cualquier duda, pregunta que quieran hacerle a Klaus, que aquí las vamos a estar resolviendo en estas charlas, porque es muy importante este acompañamiento, tanto para las personas que tienen cierta condición como para los familiares, que es vital, para los cuidadores. Así es. Tus redes sociales, muchísimas gracias. Perdóname. Nada más te despido, muchísimas gracias, por supuesto que sí, que estamos atentos. Yo, bueno, me voy de la Ciudad de México, soy en Playa del Carmen, yo estoy trabajando con pacientes aquí, de Playa, personalmente, Cristiano, en Tulum, podemos hacerlo personalmente y podemos hacerlo en línea para mis estudios, que también tengo pacientes ahí en Atlante. Para eso estamos, para dar un servicio desde el amor. Muchísimas gracias, mi Clau, te mandamos un gran beso hasta allá, hasta Playa del Carmen. Disfruta del calor que ha de estar haciendo por allá. El día de vivir aquí, sí. Y nos escuchamos la siguiente semana para seguir hablando de este tema que creo que se nos quedó, o sea, como que a la mitad, nos quedamos como a la mitad, pero es importante ir haciendo conciencia, y para eso es este espacio, para ir haciendo conciencia de las diferentes condiciones, de las diferentes opciones que hay, porque siempre hay una opción, siempre hay algo que se puede hacer. Siempre. Siempre. Te mandamos un gran beso, mi Klaus. Y nosotros, bueno, yo regreso después de esta pausa musical. Nos vamos a escuchar a Julieta Venegas con El Camino, también a Maluma, Créeme, con Karol G, y Palabras de Pepe con Lorena Santos y Urban Music Spain. No le cambien, súbanle a la radio, saquen una mega sonrisa, que yo regreso.